Bienvenidos a la octava lección del curso de español de bachillerato por madurez. En esta lección veremos el tema género literario. Épica. No todas las obras literarias poseen las mismas características estructurales ni tratan los mismos contenidos. Pero existen categorías en las que podemos clasificar las distintas obras atendiendo sus rasgos comunes. Es lo que llamamos géneros literarios. La épica es un género que da cuenta de sucesos basados en luchas reales o imaginarias, sucedidas al autor, o a otra persona. Su forma de expresión siempre había sido el verso. Actualmente, la épica corresponde a la narrativa y relata sucesos ocurridos al protagonista. Su carácter es objetivo, y su forma de expresión, en la actualidad, es la prosa. Las manifestaciones literarias más antiguas corresponden a la poesía épica, porque estos poemas se enlazan al pasado legendario de un pueblo, y es un tipo de poesía que surge vinculada al carácter feudal de algunas sociedades. En la poesía épica se cantaban las hazañas de los héroes, historias acaecidas en un pasado legendario que solían transmitirse de boca en boca. Era, por tanto, una poesía oral, lo cual determinaba también la manera de componer los versos. Con la introducción del alfabeto, los poetas comenzaron a escribir lo que antes era transmisión oral, y se escribían las hazañas narradas con cierto fondo histórico. Dentro de la literatura épica griega, destacan la obra de dos grandes autores que pasan por ser tanto los iniciadores de la literatura occidental como los educadores del pueblo griego. Homero y Hesíodo. Proviene de la palabra epos, que en griego significa narración. La poesía épica es la que narra las hazañas de héroes históricos o legendarios. Posee las siguientes características. Relata sucesos legendarios o históricos de importancia nacional o universal. Celebra las hazañas de los héroes de una raza o nación y convierte en leyendas y mitos los recuerdos que el pueblo tiene acerca de su pasado. Se centra en un individuo dotado de cualidades extraordinarias. Introduce la presencia de fuerzas sobrenaturales que configuran la acción. Utiliza con frecuencia las descripciones de batallas y combates físicos. En los relatos es característico la invocación de las musas, la afirmación formal del tema, la participación de un gran número de personajes, y la abundancia de parlamentos en un lenguaje elevado. Ofrece una visión amplia de la vida y detalles del acontecer cotidiano en un tono elevados. Las costumbres, los sentimientos y las creencias de los pueblos y épocas están perfectamente descritos. La extensión de las composiciones es grande, por lo que se dividían en partes llamadas generalmente cantos, rapsodias y cantares. En general, el tono y el estilo son majestuosos. Las tres obras épicas representativas de la historia universal son el Ramayana y el Mahabharata indios, que condensan la civilización oriental y el arte simbólico. Estas obras se atribuyen a Valmiki Vyasa. La Ilíada y la Odisea, de Homero, que pintan la civilización y el arte clásicos. La Divina Comedia, de Dante, que trata la civilización cristiana medieval. Subgéneros épicos. La epopeya. Narra una acción memorable, y de gran importancia para la humanidad, o para un pueblo. Esto es que cuenta las hazañas que se dieron en la Edad Antigua. Sus personajes son dioses y seres mitológicos. Entre las epopeyas más importantes se encuentran la Ilíada y la Odisea. Poema épico. Relata hazañas heroicas de un héroe nacional con el propósito de exaltar los valores de la nación. Los creados en la Edad Media se conocen como cantares de gesta, de tradición oral, y se componían para ser cantados por juglares, o por los propios trovadores. Estos poemas cuentan las hazañas del héroe, que en su mayoría es un conquistador, para exaltar o engrandecer a un pueblo. El romance es una narración en versos octosílabos con rima asonante en los pares, que describe acciones guerreras, caballerescas, amorosas. La fábula consiste en un relato, en prosa o en verso, de una anécdota con consecuencias morales o moraleja, y sus personajes suelen ser animales. La epístola, también escrita en verso o en prosa,
expone algún problema de carácter general. Es una carta. Cantar de gesta. Cuenta hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media, y, generalmente, constituyen leyendas heroicas de un pueblo. Entre ellas, se conocen el cantar de los Niberungos y el cantar del Miocid. Entre los subgéneros narrativos en prosa encontramos el cuento. Consiste en una narración breve de un suceso imaginario, y con argumento muy sencillo. En este tipo de relatos, aparece un reducido número de personajes que participan en una sola acción con un solo foco temático. Aunque tradicionalmente poseía una intención moralizante, hoy su finalidad suele ser provocar en el lector una respuesta emocional. Apólogo. Es un relato breve de finalidad didáctico, moral. La leyenda. Narración breve basada en un relato tradicional de carácter misterioso, sobrenatural o terrorífico. La novela. Sus variantes han sido tan dispares, que resulta difícil una definición rigurosa. Suele entenderse por novela una narración extensa en prosa, con personajes y situaciones reales o ficticias. Implica un conflicto y su desarrollo que se resuelve de una manera positiva o negativa. En otras palabras, es un relato largo, aunque de extensión variable, y posee un argumento mucho más desarrollado que el cuento. Al lector le importa no solo lo que ocurre a los personajes, sino también lo que piensan y sienten, cómo evolucionan espiritualmente y cómo influye en ellos la sociedad donde viven. Por eso, su estructura es muy variable. Existen varios tipos de novelas: realista, histórica, picaresca, intelectual, psicológica, policíaca, terror, ciencia, ficción, gótica, rosa, sentimental, pastoril, caballerías, picaresca, entre otras. Su forma de expresión más tradicional fue la narración en verso, bajo la forma de poemas épicos cuya finalidad última era exaltación o engrandecimiento de un pueblo. En algunos casos, la épica no tenía forma escrita, sino que era contada oralmente por los rapsodas. Con posterioridad, la épica adoptó también la forma narrativa en prosa, incorporando elementos de descripción y diálogo y dando lugar, en primera instancia, a la novela de caballerías, y posteriormente al género conocido como fantasía épica. Componentes básicos del género. La intriga. Es la trama o argumento, lo que pasa, lo que se cuenta. La forman los sucesos, expuestos en orden artificial o artístico. La intriga se puede mostrar en el discurso de dos modos. Desde el comienzo. La sucesión de los acontecimientos parte de un embrión de historia que se desarrolla en una sucesión lineal. En su transcurso, en pleno nudo argumental, con posteriores retrocesos, el argumento no se desarrolla linealmente. Si el discurso sigue un orden regido por una cronología o temporalidad objetiva, la intriga tiene una estructura lineal. Cuando se altera el orden de los sucesos, la intriga linealmente, es decir, cuando la relación de los sucesos es acorde con la sucesión lógica de la temporalidad objetiva, la estructura de la intriga progresa hasta alcanzar un momento culminante, llamado clímax argumental. En las novelas de intriga lineal, el clímax es el momento de resolución definitiva y estable del proyecto emprendido. El personaje. El héroe épico tiene un objetivo, o ideal concreto, y ha de superar una serie de obstáculos para alcanzarlo. Puede tener contactos con una divinidad, misión. Mantiene actividad guerrera, y, a menudo, se da el peregrinaje. Meramente funcional, pero también puede aportar una significación. El nombre de los personajes es un primer rasgo caracterizador. Esta caracterización puede ser muy elemental cuando es solo designativa. Pero el nombre puede caracterizar también de un modo expansivo. La caracterización. Caracterizar a un personaje es dotarlo de atributos materiales, temperamentales como morales, ideológicos, entre otros. Esta puede ser de dos modos: directa e indirecta. Es directa cuando explícitamente se dice cómo es el personaje y así
Suele ocurrir en la épica, donde hay abundancia de nombres referidos al personaje. El espacio. El relato evoca un complejo de experiencias humanas determinadas en el tiempo y en el espacio. El espacio colabora decisivamente en la configuración positiva o negativa del personaje. Se dice que el espacio es muy importante, ya que éste puede influir en las acciones del personaje. El tiempo. La literatura es un arte temporal. Los distintos estratos de temporalidad se podrían resumir así. Temporalidad externa o extratextual. Como su nombre indica, es la que se refiere al momento de producción y de consumo de la obra. Habrá, por lo tanto, un tiempo del escritor y un tiempo del lector, que pueden ser o no contemporáneos. Temporalidad interna o textual. Esta, por su parte, está íntimamente relacionada con el contenido de la obra. Así, distinguiremos un tiempo de la aventura, el tiempo de la historia, de lo contado, un tiempo de la escritura, orden en que se narran los sucesos. Si este orden coincide con el tiempo de la aventura, estaremos ante un discurso lineal. Si no, ante un discurso discontinuo, y un tiempo de la lectura. Es decir, tiempo necesario para que la obra sea leída. Es un tiempo muy contraído en la mayor parte de las obras, pero siempre suele ser alrededor de 10 o 20 minutos. El punto de vista. Se trata de analizar el punto de vista del autor con respecto a lo que nos está contando. Atendiendo a la persona que cuenta la historia, y al grado de intervención y conocimiento de la acción, puede establecerse el siguiente esquema. Tercera persona limitada. El autor se refiere a todos los personajes en tercera persona, pero describe solo lo que puede ser visto, oído, o pensado por un solo personaje. Tercera persona omnisciente. El autor presenta a los personajes en tercera persona y describe todo lo que los personajes ven, oyen, sienten e incluso hechos en los que no hay presente ningún personaje. Tercera persona observadora. El autor narra como si contemplara los hechos, pero sin poder adentrarse en el interior de los personajes. Primera persona central, narrador protagonista o autobiográfico. El personaje principal, en primera persona, cuenta su propia historia. Primera persona periférica. Un personaje secundario, narra en primera persona la historia del protagonista, la cual conoce por estar igualmente involucrado. Primera persona testigo. Un testigo de la acción que no participa en ella directamente, narra en primera persona los hechos. Segunda persona narrativa. Recurso utilizado por la novela moderna. El autor narra en segunda persona, generalmente para introducir al lector en la mente del personaje, o crear una sensación de falso diálogo del protagonista consigo mismo. En esta lección, empezamos hablando del tema épica. Vimos el subgéneros épicos. Por último vimos los componentes básicos del género. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com, o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 889803223. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.